Para retroalimentar siempre es necesario recordar los aspectos que hemos visto, ¿no? Eh, en el punto o en la semana anterior. El estudio económico financiero lo hemos separado en 4 partes, ¿no es cierto? El primero estaba considerado como el estudio de las inversiones del proyecto, el cual ha sido ya desarrollado en su teoría y en su práctica. El estudio del financiamiento, el cual también ha sido desarrollado teoría y práctica. Y ahora vamos a ver el presupuesto de ingresos. Enseguida, el presupuesto de gastos o ingresos, ¿no? Ambos son independientes, ¿no? El presupuesto de ingresos aparte y el presupuesto de egresos aparte. Y en la última parte, será en la siguiente semana, veremos los principales estados financieros, los principales estados financieros. Este es, a grandes rasgos, todo referente al estudio económico financiero. Estudio económico financiero. Pues bien, veamos en cuanto al presupuesto de ingresos primero y después el presupuesto de gastos. Una vez realizado el estudio de mercado, también hemos terminado el estudio técnico, también el estudio de la organización y aspectos legales. Tenemos necesaria, toda la información necesaria para realizar las proyecciones de los principales cuadros financieros. Con toda esa información que acabo de decir, estamos en condiciones de hacer las proyecciones de los cuadros financieros. Incluso hemos adelantado, cuando hemos considerado el estudio de las inversiones, les decía que el estudio de las inversiones estaba directamente vinculado con el estudio técnico, lo que vimos en la semana anterior, ¿no? Y el estudio de financiamiento estaba amarrado, dependía del cálculo de las inversiones que hemos hecho en el proyecto. Pero algo más, esto significa que en este capítulo del presupuesto de ingresos tenemos que pronosticar, estimar cuáles serán los ingresos que percibirá el proyecto durante sus años de operación, al que lo hemos simbolizado año 1, año 2, año 5 y así sucesivamente. Tenemos que calcular en el año 1 cuánto de ingresos va a generar el proyecto por la venta o transferencia de sus bienes o prestación de servicios. ¿Cuánto? ¿Cuánto de ingresos en el año 2? ¿Cuánto de ingresos en el año 3? ¿Esto qué implica? Hacer proyecciones, utilizar las técnicas de proyección, utilizar las técnicas de proyección. Situación que les había anticipado cuando vimos proyecciones, ¿no?, del estudio de mercado. Les decía que las técnicas de las proyecciones de la oferta, demanda, también servían como metodología para hacer proyecciones, pero de los cuadros o estados financieros, y en este caso, de los ingresos y también de los egresos. Y precisamente la síntesis que muestro aquí es lo que refleja eso, ¿no? Para esto, se refiere al presupuesto de ingresos, tenemos que realizar diferentes proyecciones sobre las principales variables correspondientes. Por ejemplo, en el cálculo de los ingresos, dos variables importantes: cantidad producida, cantidad producida o cantidad vendida, y la otra variable que requiero es el precio unitario de venta. Voy a producir 1000 unidades, ¿no? Es la cantidad estimada de ventas en el año 1. Voy a vender a $10 cada uno, que se multiplicó 1000 unidades que están programadas para su producción o ventas por $10 cada unidad, obtendríamos un ingreso de 10,000 unidades monetarias o dólares o soles. Pero vamos a ver que de acuerdo al tamaño, magnitud de un proyecto, los ingresos no solamente van a provenir por la venta de bienes, pueden registrar otro tipo de ingresos adicionales, pero siempre y cuando
previamente hay que revisar de qué trata, en qué consiste un determinado proyecto, ¿no? Cuando es un proyecto simple, solamente produce un producto A, precio por cantidad. Pero de repente el proyecto va a producir tres productos, el producto A, el producto B, el producto C. Por tanto, tenemos tres diferentes cantidades, tres diferentes precios. Por tanto, aquí hay que hacer una estimación todavía de los ingresos del producto A, del producto B, del producto C, y después sumamos. O puede que el proyecto tenga ingresos extraordinarios en el año 2, en el año 3. Ese ingreso extraordinario habrá que sumar a los ingresos normales que va a percibir el proyecto. Pero no solamente hay otro tipo de ingresos, conforme lo vamos a ver más rápido, ¿no? Y otra cuestión, como vamos a hacer proyecciones, aquí voy a representar tercer periodo. Estos son los rubros, ¿no? Ingreso 1, ingreso 2, ingreso 3, y aquí está el año 1, el año 2, el año 3, el año N, ¿no? ¿No? Tenemos que fijar para qué periodo tenemos que hacer la proyección. Por ejemplo, un proyecto puede planear sus ingresos para 5 años. Por tanto, el periodo de planeamiento de los ingresos es de 5 años. O puede ser, en su defecto, el periodo de planeamiento de 10 años. Por tanto, hay que definir cuántos años va a comprender, ¿en cierto?, el periodo de cálculo de los ingresos, ¿no? Y esto también va a implicar utilizar diferentes criterios, porque 5 años, porque 10 años, todo eso. Y aquí es precisamente lo que dice. Hay que fijar un horizonte temporal. Puede ser no necesariamente de 5 a 10, es un ejemplo, ¿no? De 5 a 10 años, puede ser de menos tiempo. O no necesariamente puede ser en años, puede ser ingresos mensuales, ¿ya? No necesariamente en años, 5 a 10 años, puede ser en meses, 24 meses, 36 meses. O puede ser otra unidad de tiempo, los semestres, ingresos por semestres, ingresos por trimestres, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en este cuadro de ingresos aparezca qué tiempo, cuántos años de operación o funcionamiento se ha proyectado en el proyecto. Y las cifras proyectadas van a estar aquí. Aquí van a estar las cifras proyectadas. Aquí van a estar las cifras proyectadas para cada año. A veces diferentes, a veces al inicio similares, después se van incrementando, etc. Depende del volumen de producción o volumen de ventas. Las cifras a proyectarse en el presente módulo deben ser elaboradas considerando una unidad de tiempo adecuada, una unidad de tiempo, a eso me refería, si puede ser año, meses o trimestres, adecuada al rubro que se está proyectando, de modo que tal refleje, entre otros aspectos, las variaciones estacionales y las variaciones periódicas, ¿no? Variaciones estacionales, ¿no? Puede usted trabajar por meses, por trimestres, ¿no? Y la suma de los 12 meses, digamos, usted lo puede anualizar en un solo dato, ingreso mensual. Suma usted todos los ingresos mensuales y va a obtener un ingreso anual, que va a ser el resultado de la suma de los ingresos, ¿no? O si son trimestres, suma usted los 4 ingresos de los trimestres y va a tener el ingreso anual. Para efectuar un pronóstico, ya hablamos, pronóstico, o proyección, o estimación, o predicción, eso lo vimos en las primeras clases de la asignatura. Para efectuar un pronóstico se expone de ingresos e incluso otras variables financieras. Es importante no olvidarse de las variables externas e internas. Aquí aparecen dos conceptos. Hay que tomar en cuenta las variables internas y externas al proyecto que van a afectar dichos pronósticos. ¿Cuáles son esos factores? Factores del entorno, o sea, factores externos, ¿no? Este es el proyecto. Este es el proyecto. Vamos a ver qué factores externos pueden afectar. ¿Qué factores externos pueden afectar en estos cálculos o estimaciones que vamos a hacer? Porque estas estimaciones, estos pronósticos están afectados por factores externos y más luego factores internos. Los factores internos están acá. En cambio, estos que estoy señalando son los factores externos. Son los factores externos. Y lo que se pone aquí es factores del entorno. Factores del entorno.
¿Qué hay que tomar en cuenta? Los resultados del estudio de mercado que tenemos del proyecto. Esto es muy importante, porque hemos hecho en el estudio de mercado las proyecciones de la demanda del proyecto. Y esas proyecciones de la demanda del proyecto nos van a servir más luego para plantear el programa de producción. Lo vimos en sesiones anteriores. Otro factor del entorno que hay que tomar en cuenta son las provisiones económicas. Las provisiones económicas del sector a donde pertenece el proyecto. Si es un proyecto industrial, si es un proyecto minero, si es un proyecto de explotación forestal, si es un proyecto pesquero, si es un proyecto agrícola, hay que tomar en cuenta sus provisiones económicas como un todo, como un sector. Si estoy haciendo un proyecto industrial, tener que ver cuáles son las estimaciones macroeconómicas de dicho sector, del sector industrial para los próximos años. ¿No? Por eso dice, ver las proyecciones económicas del sector a donde pertenece o se ubica el proyecto, en este caso, a nivel del país. Y si es posible, también el comportamiento económico del sector industrial a nivel de la región Cusco. Existen documentos que hacen pronósticos por sectores. Bien, este elemento es importante para hacer también nuestras provisiones de ingresos que más luego lo vamos a ver. ¿Ya? Otro, hay que ver el análisis de la competencia, cómo van a desenvolverse los competidores de nuestro proyecto en los siguientes años. No olviden que nosotros estamos dentro de un mundo de bastante competitividad. Hay otros productores que van a producir el producto que vamos a realizar, por tanto hay que ver cuáles son sus comportamientos posibles en el futuro. También hay que analizar dentro de los factores del entorno o factores externos cuáles son las políticas gubernamentales que podrían afectar a nuestro proyecto, políticas gubernamentales que tengan que ver con la producción o con los precios, ¿no? O de repente hasta con la contratación de trabajadores, de repente va a haber cambios en las decisiones o normativas, ¿no? En la normatividad, ¿no? También hay que tomar en cuenta este panorama de las políticas gubernamentales relacionadas al sector a donde ubica su proyecto. Bien claro está, al sector. Si es un proyecto agrícola, tendrá que ver, analizarse cuáles son las políticas gubernamentales del gobierno respecto al sector agrícola. Si es respecto al sector minero, al sector minero. Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos que se manejan. No dicen de todo, sino del sector a donde pertenece. Y también en algunos proyectos, no digo en todos los proyectos, hay que ver cuáles son los pronósticos climatológicos. Especialmente esto en el caso de los proyectos que tienen que ver con la explotación agrícola, ¿no? Explotación agrícola, proyectos agrícolas, proyectos pecuarios, están muy afectados en ciertos periodos por el comportamiento del clima. Incluso la actividad pesquera está afectada por el clima. Pero estos pronósticos climáticos están en relación al tipo de proyecto que se está haciendo. No estamos indicando que en todos los proyectos hay que considerar los pronósticos climáticos, sino aquellos donde el clima va a jugar un rol importante en su normal proceso de producción de un proyecto. Por tanto, estos son los factores del entorno, estos son los factores del entorno que hay que tomar en cuenta para nuestro pronóstico. No podemos hacer un pronóstico en forma aislada sin tener en cuenta estos aspectos, sin tener en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, dentro de las provisiones económicas a nivel del sector, yo diría también a nivel nacional, ¿no? Existe ya este, instrumentos, por ejemplo, el plan macroeconómico multianual de inversiones, el plan multianual de inversiones, donde ya se hacen estimaciones de cómo serán los comportamientos de los precios de algunos bienes en el Perú en los siguientes años, para el próximo año, para el subsiguiente año, etcétera, ¿no? Hay que revisar eso. Y esos datos son importantes para nuestros pronósticos que vamos a hacer para nuestro proyecto. Bueno, en un segundo grupo aparecen los factores del interno del proyecto, ¿ya? Ahora vamos a ver esta sección. ¿Qué factores tomados en cuenta dentro del comportamiento del proyecto? Y está acá. Factores internos a evaluar.
tenemos que revisar nuestras estrategias de marketing, el cual hemos considerado dentro de este mercado. Dentro del estudio de mercado hemos considerado, por ejemplo, el análisis de las 4Ps, análisis del precio, análisis de la promoción, ¿verdad? Y las otras dos restantes, promoción, precios, plaza, 4. Eso hay que revisar. Otro aspecto que hay que revisar, que está dentro de la empresa, es la capacidad instalada de la producción que se estima. Este dato ya lo hemos elaborado. ¿Dónde están los pronósticos de la capacidad instalada de nuestro proyecto? En el estudio del tamaño y en el estudio de la ingeniería. Estos aspectos hay que revisar, porque ya hemos elaborado. Hay que afinar de repente los cálculos, ajustar los cálculos antes de hacer las proyecciones de los ingresos. ¿Y qué tiene que ver la capacidad productiva o capacidad instalada? Tiene que ver mucho, porque a partir de la capacidad instalada usted dirá cuánto va a producir en cada uno de los años. ¿Será utilizando su plena capacidad o será utilizando una parte de la capacidad instalada? Que eso va a repercutir en la programación de la producción. Y aquí hay un dato muy importante. El pronóstico de las ventas debe prepararse en unidades y en montos unitarios. El presupuesto de ventas o el programa de ventas debe prepararse en unidades y en monto, es decir, en unidades por precio. ¿Y cómo preparamos el pronóstico de ventas? A partir del pronóstico de la producción. El pronóstico de la producción dice cuánto se va a producir en el año 1, 2, 3. Pero de repente, en algunos casos, el pronóstico de ventas va a ser reajustado en base a esos volúmenes de producción. Pero en otros casos, ¿qué hacen? El volumen de la producción proyectada va a ser equivalente, se va a asumir que se va a vender todo lo que se ha programado a producir, se va a vender todo. Por tanto, el pronóstico de venta va a ser las mismas cantidades. Las mismas cantidades. O sea, dos posibilidades por ese lado. Es importante advertir que la estimación de los ingresos, las provisiones de los ingresos, debe efectuarse con mucho cuidado, ya que una provisión errónea, esto hay que tomar en cuenta, de nuestras ventas originará una distorsión en todas las otras provisiones que se van a hacer. Si usted es un inadecuado pronóstico de ingresos, téngase por seguro, le va a afectar todos los cálculos que en adelante va a hacer. Todos los cálculos. No solo un cuadro, sino todos los cuadros. Va a afectar totalmente. Por eso hay que tomar en cuenta esta recomendación de que hay que hacer con mucho cuidado esta parte del pronóstico de ingresos. En la parte de la izquierda, esta es la parte de la izquierda, en la parte de la derecha, que estoy yo visualizando, encuentran un típico formato del presupuesto de ingresos. Es un típico, porque no es el único, hay diferentes formas de presentar el presupuesto de ingresos. ¿Ya? Es un modelo típico, ¿no? Puede coincidir o puede ser ampliado o puede ser reducido. Correcto. ¿Qué encontramos en la parte de la columna a la izquierda? Encontramos los diferentes conceptos que van a originar los ingresos, los diferentes conceptos que van a generar los ingresos. Y en la parte de la derecha aparecen los periodos. Los ingresos vamos a proyectar para los años de producción o los años de operación del proyecto. Es decir, vamos a simbolizarlos, como ustedes conocen, año 1, año 2, año 3, año 4, N. Puede ser 10, 15 años, 12 años, 8 años, 30 años, depende. Ya. En concreto, aquí hay una matriz de doble entrada. En la primera columna están los conceptos o ítems que generan los ingresos y en las columnas de la derecha están los periodos o años. En este caso vamos a asumir que son años. Primer concepto que se puede dar. Ingresos por la venta del bien o servicio principal. Aquí quiero reiterar. Ingresos por la venta del bien o servicio principal. O sea, aquí solamente se van a estimar los ingresos por la venta del producto principal. Por ejemplo,
en un microproyecto, en un emprendimiento empresarial, de una panadería. Voy a calcular los ingresos por la venta de panes, porque su principal producto son los panes. Pero de repente puede considerar este proyecto de panadería la producción de pasteles, tortas, etcétera, ¿no? Serían otros productos. Serían productos secundarios. En cambio, aquí solamente proyectamos los ingresos del producto principal, panes. Y en otra sección pronosticamos los ingresos de otros productos. Por ejemplo, que dije, pasteles y otros. En un segundo grupo aparecen los ingresos por la venta de subproductos, ¿no? O desechos en algunos casos. Los ingresos por la venta de subproductos y o desechos. Aquí está. Desechos, ¿no? Subproductos o productos secundarios, acabo de decirlo, pero en algunos casos, dadas sus características y naturaleza de un proyecto, puede generar desechos. Puede generar desechos. Esos desechos pueden tener un valor, se puede vender, pero son ingresos ocasionales, eventuales, ¿no? Ocasionales, eventuales, ¿no? Y en otra línea podemos considerar otro tipo de ingresos, otro tipo de ingresos. Por ejemplo, asumamos que en el año 4 damos de baja un equipo. Al decir vamos a dar de baja, quiere decir que lo vamos a reemplazar ese equipo por otro nuevo. Pero ese equipo antiguo lo vamos a vender solo en este año, estoy hablando supuestamente en el año 4. Lo vamos a vender. Vamos a recibir un ingreso extraordinario por la venta del equipo antiguo. Pero un momentito, tenemos que reemplazar por otro equipo nuevo. Y ese valor del equipo nuevo será considerado una reinversión en equipos, con el precio considerado. Y esa reinversión, o sea, vamos a llevarlo al cuadro de inversiones. ¿Se acuerdan? En el cuadro de inversiones había una columna que decía reinversiones. Ahí lo llevamos. ¿Correcto? Puede ser un ingreso extraordinario, la venta ocasional de algún equipo, ¿no? O de otro equipo. Pero aquí, tiene que aparecer esa venta de ese equipo obsoleto, pero en el cuadro de inversiones tiene que generarse en este mismo periodo una reinversión por la compra de un equipo con los mismos valores. Otro caso de ingresos extraordinarios. Vamos a asumir que este proyecto dura 10 años. En el séptimo año, el proyecto ya adquiere, digamos, solidez en cuanto a sus resultados económicos. Tenemos, digamos, utilidades netas, y de esas utilidades netas, un monto, digamos, un monto de esas utilidades netas lo podemos considerar en una cuenta a plazo fijo en un banco, a un plazo de un año, ¿ya? Digamos en el año 7. Depositamos $1,000 en un banco para que en un plazo de un año, es decir, en el año 8, se pueda recibir intereses, una ganancia por concepto de interés, por ese depósito a plazo fijo de un año. Ese monto de intereses que resulta de haber puesto $1,000 en el banco a una tasa de interés, ese ingreso constituye otra forma de esta línea. A esto llamamos ingresos financieros. Suponiendo que sea 10%. Si ha puesto usted 10% en el año 7, en el año 8 vence el plazo para que el banco nos pague el 10%. 10% de $1,100. Ese ingreso constituye ingreso financiero. Pero eso se da ocasionalmente, no siempre, ocasionalmente. Bueno, al final
usted registra los ingresos del producto principal, de los productos secundarios, si hay valor de desecho también. Aquí, en otros ingresos, también hay dos líneas, ingresos financieros e ingresos por la venta de activos obsoletos. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Generamos una fila que dice total de ingresos. Total de ingresos en el año 1, suma cuánto de ingresos por la venta principal, cuánto de los subproductos, o puede que se venda desechos o no también. Aquí de repente no hay venta de equipos porque recién estamos empezando a producir. Vamos a considerar que todavía no tenemos utilidades netas para poner en el banco. Por tanto, lo que sumamos son estos dos valores, estas dos filas. Y ese es el total. Lo demás es cero momentáneamente. Y así, para cada uno de los años, sumamos columna por columna de acuerdo a los valores que hemos proyectado. Y fíjense, en el año 7, aquí va a aparecer algo, en el año 7. Ingreso por la venta va a tener su valor. Ingreso de subproductos también va a tener. Y aquí va a aparecer este, por concepto de la venta del equipo. Por tanto, esto se va a llenar con dato. Suma usted en el año 7 y este es el valor total de los ingresos. ¿Correcto? O de igual manera, si se pone un monto del dinero en un banco y también ingreso esto es. Depende en qué año lo ubica usted, en qué año. No, no siempre digo que va a ser en el año 4 o en el año 7, puede ser en otro año. Pero en concreto, en la última fila tiene que sumar cada una de las columnas. Y ese es el total de ingresos del proyecto. Ese es el total de ingresos. En proyectos medianos y grandes proyectos esto va a funcionar. En pequeños proyectitos, en microproyectos, de repente su único ingreso va a ser por la venta de su producto principal, nada más. Por eso les digo, hay que manejar con mucho cuidado este tipo de presupuestos. Una cosa, un pequeñito proyecto, un pequeño negocio, de repente está acá. O con, de repente, dos productos, tres productos, nada más. Después, en otro tipo de proyectos, se puede manejar toda la tabla. Que quede claro, ¿ya? Que quede claro. Bueno, en base a esta presentación formal, aquí simplemente nos está resumiendo lo que acabamos de hacer, ¿no? De explicar. El proyecto en su fase operativa, está claro, ¿qué es su fase operativa? Desde el primer año que empieza a producir para el mercado. Aquí no está el año cero, para nada. Usted en el año cero simplemente está invirtiendo, está haciendo la inversión. En cambio, empieza a funcionar desde el año 1 para adelante. Y es lo que dice aquí la copia. Siempre invoco, cuando hagan la lectura, analicen término por término. Aquí dice, en su fase operativa, puede tener diversas fuentes de ingresos, puede tener diferentes fuentes de ingresos. Puede, dice, puede, no dice debe, puede, depende del proyecto. Puede tener diferentes fuentes de ingresos. Y aquí aclara, dependiendo de la naturaleza del mismo. Será un gran proyecto, será un mediano proyecto, será un microproyecto. Depende eso. Y del volumen de las actividades que desarrollan. De repente el proyecto va a desarrollar diferentes tipos de actividades, ¿no? En ese caso, hay que considerar estas indicaciones. Repito, en su fase operativa puede tener diferentes fuentes, dependiendo de la naturaleza del mismo y del volumen de actividades que desarrolla. ¿Cuáles son? Aquí están las fuentes, ¿no? Ingresos por la venta del bien o servicio que constituye la actividad principal del proyecto. Caso de la panadería, panes. Subproductos o productos secundarios, pasteles, bizcochos, otro tipo de cosas, o panes especiales. Etc. La segunda, por la venta de subproductos o desechos, lo que acabo de explicar. Dentro de otros ingresos, dentro de otros ingresos están los ingresos financieros que son ocasionales durante el trayecto del periodo operativo, en algún año. Y la venta de activos también, que es eventual. Eventual.
Y esto se va a dar especialmente cuando el periodo de planeamiento es de 10 años, 15 años, ¿no? Pero si vamos a trabajar de un proyecto pequeñito de 3, 4 años, no va a ser muy claro este ejemplo, ¿no? Y también puede considerarse, miren, esto no lo habíamos comentado, el ahorro de costos. Claro, si, digamos, en la parte de costos, no aquí, en la parte de costos, queremos comprar materia prima, ¿no? Originalmente estaba programado en comprar a $100 por tonelada métrica, ¿no? Eso en la parte de costos, ¿ah? No quiero mezclarlos. Eso en la parte de costos. Pero ¿qué pasa? Hacemos una negociación con los productores o proveedores y dejamos establecido que nos van a vender a $80 por tonelada, no 100 que originalmente se tenía que pagar. Debíamos pagar 100 y solamente pagamos 80. ¿Cuánto de ahorro tenemos? $80. A eso se llama ahorro de costos. Puede ocurrir también en algunos casos. Quiere decir que aquí, en ese momento, puede agregar otra línea que diga ahorro de costos. Si se da ese tipo de negociación o ese tipo de operación del que he dicho. Se debió comprar $100 por tonelada, pero negociación, acuerdos entre el proyecto y la empresa que nos va a vender será 80. Por tanto, ahorramos 20. Esos $20 constituyen ahorro de costos, miren, ahorro de costos, para no confundir, ahorro de costos, pero debe ir como en este, perdón, de ahorro de costos debe ir dentro de este cuadro de presupuesto de ingresos, porque es un ahorro, ¿ya? Por tanto, yo estoy dando a conocer este tipo de formatos casi común, casi común, que utilicen solamente la primera fila, puede ser, pero en muchos casos hecho se utilizan todos estos conceptos, todos estos ítems. ¿Ya? Por tanto, cambia nuestra opinión, cambia nuestro concepto sobre ingresos. No es solamente multiplicar una cantidad producida por un precio unitario. Puede haber otros productos, otro tipo de ingresos. Esa es la idea cuando ustedes tienen que percibir el formato del presupuesto de ingresos. Y una cuestión, no se olviden que debe tener el título, el cuadro, digamos, cuadro número, a estas alturas, de repente estamos en el cuadro número 25, cuadro número 25, título, presupuesto de ingresos. Y tienen que poner la unidad monetaria. Si es en soles, entre paréntesis, en soles. Si es en dólares, en dólares. Cuando usted pone esta unidad monetaria, ya usted distinga que esté en soles o esté en dólares. Total tantos dólares, total tantos soles. Eso tienen que tener en cuenta. Y otra cuestión que también es importante, esto creo que se va a aclarar con la práctica. Para fines de evaluación del proyecto, dice, para fines ya de evaluación del proyecto, estamos en otro capítulo, se considerarán como ingresos el valor residual del activo. Le estoy indicando hoy día, 5 de noviembre del año 2025. Cuando elaboramos los cuadros de flujo de caja que corresponden a la evaluación del proyecto, allí tenemos que considerar como ingresos, ¿ya? En la evaluación del proyecto tenemos que considerar como ingresos el valor residual del activo, el valor residual en otras palabras, y el capital de trabajo, pero cuando se elaboren los cuadros que corresponden a la evaluación del proyecto, ¿ya? En este caso se van a considerar como ingresos el valor residual, voy a resaltar aquí, el valor residual y la recuperación del capital de trabajo, pero en los cuadros de evaluación, especialmente en el flujo de caja. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque fíjense, estos conceptos también son ingresos, pero estos ingresos no se van a registrar acá, sino se van a registrar en el flujo de caja, está claro, en el flujo de caja, sí, pero como ingresos. Por ahora no puedo explicar de qué trata el valor residual, aunque luego va a ser una práctica, y la recuperación del trabajo también va a ser una práctica, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta esta indicación. Para el presupuesto de ingresos solamente nos concretamos en esto y cuando veamos la evaluación, el flujo de caja va a aparecer como ingresos el valor residual y el capital de trabajo. En su momento veremos eso. Algunas otras indicaciones para el cálculo de los ingresos, ¿ya? Indicaciones para el cálculo de los ingresos de las diferentes fuentes, ¿no? Indicaciones.
Para el cálculo del rubro se requiere la información que se detalla a continuación. Uno, el cuadro de pronóstico de ventas. En el cuadro de pronóstico de ventas, a partir del programa de producción, usted tendrá que decir cuánto va a vender en el año 1, cuánto en el año 2, cuánto en el año 3, y así sucede. Por ejemplo, en el año voy a vender 100, en el año siguiente 120, en el año siguiente 150. Y a partir del cuarto año se va a establecer en 200 unidades. 4, 5, 6, 7, 200, 200. Puede ser una posibilidad, ¿no? Pronóstico de ventas, el cual contiene la estimación de ventas expresadas en unidades físicas por unidad de tiempo. 100 unidades por año, 150 por año, 200 unidades por año. Y aquí también, fíjense, de acuerdo a lo que hemos explicado, estoy asumiendo que hay un solo producto. Pero si son varios productos, ahí viene el trabajo. Si son 3 productos, tiene que hacer pronóstico de ventas para los 3 productos, no solo para uno. Otro dato importante para el cálculo de los ingresos, lo que he sabido, varias veces he hablado ya, ¿no? Ingresos es igual cantidad vendida por precio unitario de venta. Y justamente este último es otro de los datos necesarios que debemos contar. Precio unitario del bien o servicio, el cual debe fijarse utilizando algunos de los métodos señalados en el estudio de mercado. En el estudio de mercado hemos visto diferentes métodos, incluso hay algunos ejercicios que yo les mostré en su momento, de cómo determinar el precio. Uno de ellos es el que indica que el precio unitario de venta es igual al costo unitario más un margen de ganancia, ¿no? Puede ser uno. Otro método, usted averigua de 3 empresas competidoras actualmente que producen el mismo producto que usted está fabricando, saca un promedio de los precios al cual están vendiendo en el mercado. Un promedio. De repente el producto, la empresa vende a 10 unidades por unidad, el producto o la empresa B a 15, el producto C 20, usted suma y saca el promedio. Ese sería el precio promedio del mercado. Puede utilizar también en algunos casos, en el caso especialmente de perfiles de producto. Pero lo que queremos es el precio unitario, sea del bien o del servicio. Otro aspecto que tiene que ver con el cálculo de los ingresos, ¿no? La valoración del pronóstico, recuerden, o proyección de ventas, su expresión en términos monetarios. Claro, conforme hemos visto, todo está en términos monetarios. Los totales en términos monetarios. Para eso, precisar cuál será la unidad monetaria, soles o dólares. Lo que me está recalcando simplemente. La valorización del pronóstico de ventas, es decir, su expresión en términos monetarios, se realiza multiplicando, ¿qué más fácil, no? Multiplicando las cantidades que tienen aquí por sus correspondientes precios para cada año. Año 1, producimos 100, vendemos a 10, 1000 soles de ingreso. Año 2, ¿cuánto proyectamos vender? Por el precio también 10. Es lo que dice, multiplicando las cantidades por el precio unitario. Cuestión que posiblemente ustedes ya han manejado en algunos campos. Y lo hemos hecho también en nuestros ejercicios, en el estudio técnico, en el estudio técnico precisamente, ¿se acuerdan de los ejercicios? Hemos trabajado haciendo esta operación, precio por cantidad, ¿no? Eso ya no es extraño para ustedes, ya no es extraño. Otra indicación para el cálculo son indicaciones que se dan de cómo estimar cada uno de estos valores. Lo que hace un momentito hemos visto es esto. Ahora viene las recomendaciones de esta parte para el cálculo de ingresos por la venta de subproductos y o desecho. Está desagregado. Para el cálculo de los ingresos por la venta de subproductos y o desechos. Durante el proceso productivo se pueden generar subproductos o, dice, no, y o desechos susceptibles de ser comercializados. Por ende, pueden generar ingresos adicionales al proyecto. ¿Sí? Ingresos adicionales al proyecto. Aquí.
La estimación de los ingresos por este concepto se efectúa siguiendo una secuencia metodológica similar al acápite anterior, similar a esto. Cantidad de tortas, en el caso de la panadería, cada torta 20 soles, ¿cierto? O para una panadería, no ha vendido buena cantidad de sus panes, ¿cierto? El pan molido tiene su precio, no es un desperdicio, el pan molido. Y eso lo pueden constatar ustedes. El pan molido, aunque tiene un precio muy bajito, pero usted puede generar un ingreso adicional, adicional. ¿Ya? Esos son los elementos que puede usted considerar en esta parte. Cálculo de los ingresos por la venta de sus productos o desechos, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo les pido ejemplos? ¿No? Producto. Señáleme el producto principal y productos secundarios en un proyecto para la implementación de una fábrica de ternos para caballeros. Usted tiene que estar en condición de decir cuál es el producto principal. Una fábrica de ternos. Puede haber productos secundarios, puede haber desechos, puede haber o no desechos, claro. Para la fabricación de los ternos no se puede utilizar toda la tela, va a quedar retazos, telas. Y en ese tipo de proyecto, este conjunto de telas, es bueno de telas, ¿no? Recortes de telas, ¿no? Puede ser un ingreso adicional. Por eso aquí les invito un poquito al razonamiento. Al razonamiento. Te muestro por esta vez, ¿se dará o no se dará esos aspectos? ¿No? Y estoy señalando otro tipo de proyectos, ¿no? Pero que tienen el propósito de inducir, ¿no? De que ustedes pueden generar y distinguir entre producto principal, productos secundarios y desechos. Para el cálculo de los ingresos financieros, recuerden que los ingresos financieros están compartidos acá, aquí. Pueden generar dos líneas, no importa, y una de las líneas será ingresos financieros, el ejemplo que acabo de señalar. Pero veamos qué dice la copia. Con respecto a los ingresos financieros, es necesario considerar que estos se generan por la colocación de fondos excedentes o fondos disponibles en forma temporal. Caso de depósito, que les decía, de $1,000, ¿no? En el sistema financiero, obteniendo una ganancia por los intereses que se reciben por dichos recursos. Caso del ejemplo que he dicho, $1,000 a un plazo, a 10%, al año siguiente usted gana $100. Y eso es un ingreso financiero. Eventual, temporal. No es la actividad principal del proyecto, sino ha sido una adhesión temporal de los dueños del negocio, porque tenían importantes utilidades netas. El cálculo de dichos ingresos se efectúa considerando el monto de los recursos disponibles, el tiempo que estos pueden estar en el sistema financiero. Yo he puesto un año, pero de repente usted puede haber puesto esos $1,000 para 2 años, para 3 años, ¿no? Depende del tiempo que usted va a poner, ¿cierto? Y tener en cuenta qué tasa de interés le va a pagar la entidad financiera por colocar dichos montos, ¿no? Sabiendo que en el caso de las microempresas no existen mayores recursos, presten atención, esto es difícil considerar en el caso de microempresas. Sabiendo que en el caso de microempresas no existen mayores recursos disponibles o estos son mínimos, no va a ser de mayor relevancia en la estimación de ingresos, ¿no? En el caso de microempresas. Pero si en grandes o medianas empresas, sí es posible generar esto, sí es posible. Pero en microempresas, como dice la copia, no, recién está en proceso de crecimiento, proceso de crecimiento de la microempresa, sus montos que moviliza son pequeños, entre otras cosas. Y por último, aquí está, valor residual del activo. ¿Y qué les he dicho? Este valor residual del activo es un ingreso, sí, pero no va a estar aquí. Aquí no aparece valor residual.
¿no? ¿Dónde va a estar, si me han escuchado y han tomado apuntes, a dónde va a ir esos valores del valor residual? Dígame. Respondan, respondan, porque yo hace un rato he hablado. Respondan a dónde va a ir. Tienen que contestar, jóvenes, tienen que contestar. Yo hace un rato he hablado del valor residual. Eso va a tal, no aquí. Hace rato dije. Flujo de caja, ahí va. Pero aquí ya está su teoría. Aquí está su. Esto va al flujo de caja. Al flujo de caja. Pero no va, repito, a nuestro. Aquí no va a nuestro presupuesto de ingreso, sino va al flujo de caja. Y eso es lo que hemos dicho reiteradas veces hace un rato. Pero aquí está su concepto. Vamos a ver con una práctica, ¿no? El valor residual o de desecho, así es el nombre, el valor residual o de desecho del activo es un concepto que se utiliza para asignarle un valor en cualquier momento del horizonte temporal de provisión. Supongamos, presten atención a este ejemplo, supongamos que se efectúa una provisión de 10 años y que entre los activos está la construcción de una planta de producción, ¿ya? Dentro de esos activos, porque son varios activos, la construcción de una planta de producción. Al cabo de 10 años, resulta evidente que dicho inmueble tiene un valor que de alguna manera debe ser reconocido como un valor o un beneficio. Ya, un ejemplo. Suponiendo que esta planta ha implicado una inversión de $100,000, ¿no? Debido a su proceso de depreciación, a través de sus años de uso de la planta, año 1, año 2, año 3, digamos 10 años, un ejemplo, 10 años, puede ser más también, se ha depreciado la máquina, se ha depreciado la máquina, se ha depreciado. O sea, en el último año ya no está valorizado en $100,000, de repente está valorizado solamente en $10,000. Su valor inicial era $100,000. En el último año solamente se valora un valor, se estima un valor de $10,000. ¿Ya? Por supuesto, porque ha perdido su valor debido a las depreciaciones anuales durante 10 años. Y esos $10,000, ¿ya? Que es el valor de la planta ya totalmente utilizada, ¿ya? La planta ya es una chatarra prácticamente, ese valor de $10,000 constituye un ingreso extraordinario, ¿ya? Un ingreso extraordinario. ¿Ya? Y eso usted lo puede registrar. Lo vamos a ver mejor con la práctica. Esto, vamos a ver con la práctica. Sigue la explicación del valor residual, pero mejor llevamos a la parte de, ok, hasta aquí, la parte de ingresos, la parte más elemental de ingresos, ¿no? Y al respecto, voy a dejar de compartir esto. Voy a dejar de compartir. Y voy a mostrarles otro documento de interés. Ya, esta es la copia 4A, porque lo que tienen ustedes es la copia 4B, donde está inversión y financiamiento. Esta es la copia que debe anticipar a lo que ya se les ha entregado sobre inversión y financiamiento. Y aquí tienen todo lo que he explicado en las sesiones anteriores, cuál es la importancia del estudio económico financiero, cuáles son sus componentes. En esta copia van a encontrar casi todo lo que acabo de explicar. Presupuesto de ingresos, primero estamos tratando, con todos los componentes. De la página 115. No sé cuál de las versiones les he entregado, porque son diferentes numeraciones, ¿no? A veces no coinciden porque, como actualizo normalmente, aquí están todos los formatos. Todo lo que hemos visto, fuentes.
y está detallado cada uno de estos rubros, como acabo de mostrarles, está detallado. Es que aquí no puede decir que no tenemos material, todo está, todo está. ¿Ah? Incluso mira lo que últimamente dije, valor residual del activo, todo comitado, aclarándose que eso va, y viene el presupuesto de gastos. ¿Ya? Todo esto, por tanto, es ingreso. Oye, ahora bien, vamos a dejar de compartir esto y nos vamos de una vez a la explicación. Vamos a aprovechar que tenemos ahora 2 horas para explicar también la parte de, hemos terminado la parte de presupuesto de ingresos. ¿Qué nos toca? Medali o Miladi, ¿qué nos toca ahora? Milady, ¿qué nos toca? Estoy preguntando. Ya, señorita delegada, anote ya, anote. La fecha 5/11 no contesta, ¿ya? No contesta. Dígame, ¿ya anotaste, Jocelyn? Sí, profesor. Anóteme, contésteme, cosa. Milady Aymachoque no contesta, ya está en el aula. No Presente. contesta. No, ya tarde, señorita, tarde, tarde. Yo no estoy para rogar, no estoy para rogar. Jesús Felipe, hemos terminado el presupuesto de ingresos. ¿Qué nos toca ahora? ¿Están concentrados o no están concentrados? Señor, vea, pues, caramba, se está tomando apuntes, no, señor. ¿Qué pasa si al inicio estoy explicando qué es lo que vamos a hacer? Yo no entiendo esto. Es posible. ¿Qué está pasando con estas generaciones que aquí ya no estudian? Pues. Y a ver, un voluntario, Nadine. Nadine, Sí, profesor. dime. Disculpe. ¿Qué toca después del...? Ya, señorita, Xiomara, ándate ya. Nadine, Jesús Felipe, ¿ya? Póngame NR, ¿ya? NR. No respondieron a la pregunta. Ahora dime, Xiomara, te escucho. Presupuesto de gastos. Claro, presupuesto de gastos. ¿Sabe por qué pregunto? Porque aquí compruebo si están o no concentrados en la lección o están haciendo otra cosa, quién sabe, ¿no? En vuestra computadora. Nadie sabe. Estoy 3, 4 veces repitiendo, ya no. Y así quieren entender, si no saben siquiera en qué parte estamos, así quieren entender. Imposible, pues, imposible. ¿No? Parte de la evaluación oral estoy tomando en cuenta. Esto es evaluación oral. ¿Ya? Evaluación oral. Bueno, no quiero ir más allá. O sea, ¿qué están pensando? Porque ya estamos a la otra semana, ya cerca de los exámenes. A propósito, Xiomara, ¿me respondes? Sí, profesor. Ya, ¿en alguna asignatura han adelantado evaluación de la segunda parcial? No todavía, profesor. No, ya, Una. no, porque de acuerdo al cronograma todavía nos falta, ¿no? Nos falta todavía, de acuerdo al nuevo cronograma. ¿Ya? Sí, Ok, profesor. ahora sí regresamos a nuestra presentación. Voy a retomar el apunte.